Expansión les ofrece las entrevistas más destacadas del 7º Foro Internacional Expansión que se acaba de celebrar. Hoy tenemos a Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank, entrevistado por Salvador Arancibia de Expansión. Buenas tardes. Sí. Vamos a tener una conversación en un cuarto de hora aproximadamente, con lo cual no tendremos tiempo para que me contesten a todas las preguntas que querría. A ver si me voy a ir de rositas. Bueno, de rositas no sé. Yo preguntaré. Otra cosa es lo que conteste, ¿no? Querría, a lo largo de la mañana no se ha hecho más que hablar de incertidumbre y tenemos, llevamos varios años en lo que parece que esto se ha instalado ya y que vamos a vivir en una incertidumbre permanente. En la actualidad tenemos, por citar, la amenaza que tiene Europa por la invasión de Ucrania por parte de Rusia, la desconfianza que ha generado Estados Unidos sobre su papel que no quiere seguir jugando y últimamente la guerra desatada por Estados Unidos e Israel al atacar Irán, ¿no? Como, a pesar de todo esto, parece que España, no solo su economía, sigue funcionando a un ritmo más que aceptable, ¿no? Pues sí. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Los problemas que está afrontando Europa son evidentes y pues nos hacen poner de manifiesto la necesidad de que Europa sea más autónoma, más autosuficiente en el terreno energético, en el terreno de seguridad y en el terreno tecnológico. Por poner tres muy evidentes, pues tenemos una dependencia exagerada y vamos a tenerla durante bastante tiempo, con lo cual tenemos que ir hacia un camino que nos permita pues tener un mayor colchón propio para aguantar las situaciones y los embates de la geopolítica, pero al mismo tiempo a día de hoy pues tenemos que mantener un cordón umbilical del que dependemos, que es Estados Unidos, en todas estas áreas, e ir gradualmente pues consiguiendo la autonomía que necesitamos, ¿no? Y España por sí sola pues es muy pequeña en el mundo, evidentemente. Tenemos que ser parte de Europa y tenemos que tener muy claro que necesitamos que ese proceso pase en Europa. Este proceso lo está diciendo todo el mundo, que necesitamos más Europa, y no recordamos suficiente que ese más Europa requiere menos poder en los Estados miembros de la Unión, requiere cesiones de soberanía. Así es como se ha construido Europa y se tiene que seguir construyendo, con lo cual muchas veces creo que los ciudadanos de la Unión Europea tenemos que empezar a decir a nuestros gobiernos qué cesiones de soberanía vamos a hacer por el bien común, ¿no? Porque esto no, cuando llega el momento de vamos a hacer más Europa, pero yo tengo que ceder esto, yo soy francés, yo italiano, yo alemán, yo tal, yo esto no, pues luego al final no pasan las cosas, ¿no? Y esto es absolutamente necesario. Mientras tanto, España, ¿qué ocurre? Pues que vivimos con muchísima inercia, un crecimiento económico muy potente comparado con el resto de Europa, y por tanto cuando aparece un problema económico, si vas a mucha velocidad, pues a lo mejor te desacelera, pero no te para, y esto es una diferencia. Evidentemente también el cambio del mix energético en España pues ha sido muy notable y nos permite tener mucha menor dependencia de la que estábamos acostumbrados. Y claramente tenemos un sistema privado más desapalancado, un sistema privado que sigue teniendo durante ya casi 14 años consecutivos un superávit por cuenta corriente en las cuentas externas, lo cual es algo que no había pasado nunca en la historia de España, pero es muy indicador de la competitividad y el esfuerzo que ha hecho el sector privado, y de paso, y barriendo para casa, un sector financiero fuerte que también ayuda, ¿no? Con lo cual, en el corto plazo, pues estamos viendo una capacidad de resistencia de España en particular muy notable, que no nos tiene que hacer olvidar que estamos donde estamos y que necesitamos apoyar una Europa más fuerte y más integrada. Sí, no, de eso quería hablar un poco. Es decir, es verdad que el entorno es bueno, pero la sociedad española por sí misma también tiene unos problemas muy relevantes, como el problema de la demografía, una demografía que hace absolutamente necesaria absorber emigración para poder seguir funcionando, un futuro de varios millones de personas que van a acceder a la edad a la jubilación en los próximos 4 o 5 años, es decir, una oferta de vivienda claramente insuficiente. ¿Cómo
y una polarización política que está impidiendo adoptar acuerdos que trasciendan el corto plazo del que hablaba usted, ¿no? Ante todo ese panorama y sobre la base de que esto no va razonablemente, que va razonablemente bien, ¿qué iniciativas considera que habría que empezar a considerar? Bueno, en general los desafíos estructurales que tenemos como país son desafíos que requieren de un horizonte de previsión relativamente largo, porque no son problemas que se solucionan aquí y ahora, sino que son problemas de más peso de infraestructura y donde hay que tomar muchas veces decisiones que a veces en el corto plazo pues cuestan y el beneficio se ve con el tiempo. Estos ciclos no casan bien con el ciclo político, donde tenemos un entorno de polarización, de elecciones constantes en Europa, también en España, y lo que vemos es que el buen momento coyuntural, cíclico, que ya dura después de la pandemia unos cuantos años y que es fantástico, nos debería ayudar a afrontar todos estos desafíos y lo estamos haciendo en menor medida, desafíos demográficos, desafíos de la vivienda, desafíos de otro tipo de infraestructuras energéticas, de transporte, etcétera. Y lo que tenemos que hacer, y hay un ejemplo, es decir, tenemos que tratar de sacar estos desafíos o parte de ellos de la disputa política y la polarización del corto plazo y pensar en buscar acuerdos de país, a lo mejor no en todos los detalles, sino al menos sobre un tronco común que no estén al albur de la próxima campaña electoral, sea de un tipo o de otro. Estamos viendo que no entramos de verdad a solucionar el problema estructural de largo plazo muchas veces, y esto se nos va, como lo hemos solucionado problemas de corto plazo. Viene una dana, se ha reaccionado muy bien, vino la pandemia, creo que pero cuando de repente te encuentras con algo con otro horizonte, la demografía, tenemos 33 millones de personas en edad de trabajar, 10 millones de personas mayores de 65 años. En el 2050, según Sareb, tendremos, en vez de 33 en edad de trabajar, tendremos 30 y 15 millones de personas, lo cual evidentemente hay un gap muy relevante que hay que decir, pues que necesitamos inmigración, hay que ver cuánta, de qué tipo, sobre todo cómo la integramos para asegurar que no genera una tensión social, hay que invertir en productividad, la inteligencia artificial es una gran palanca, en fin, todo este tipo de decisiones se deberían sacar a una visión más de medio largo plazo, donde tengamos una visión pues más de conjunto y de consenso. Y esto, pues desafortunadamente, no se está haciendo en este momento. Usted gestiona la entidad financiera más grande en el territorio nacional. Por lo tanto, las decisiones que tome son trascendentes para el conjunto del país, ¿no? Ha dicho que el sistema financiero está bien, después de haber pasado unos años complicados, pero ¿está preparado CaixaBank por el hecho de ser, o teniendo en cuenta que es el primer banco del país, para ayudar a solucionar todos estos problemas a los que nos enfrentamos? La respuesta, desde luego, sí, es ayudar, participar, poner nuestro granito de arena. Nosotros tenemos un tamaño en volumen de negocio en España que es aproximadamente 2/3 partes del PIB. No hay ningún escenario al que nosotros nos vaya bien y a España no, ni el contrario. Si a España le va bien, a nosotros nos va a ir bien. Por tanto, nuestra visión de trabajar en el corto, medio y largo plazo por una mejora de los problemas que tenemos que enfrentarnos es absoluta. Afortunadamente tenemos 3 veces más solvencia de la que teníamos cuando tuvimos la crisis, una liquidez ahora de 173.000 millones. Somos, y un barro para casa, aunque solo sea un momento, el Banco Europeo entre los 10 mayores que cotizan los mayores múltiplos, porque tenemos un respaldo muy claro del modelo del negocio, de la estrategia, también del atractivo del mercado español. Y lo digo porque eso es digamos, una buena piedra objetiva de ver cómo efectivamente pues sí estamos en esa situación y deseando hacerlo por el interés digamos, no solo altruista, sino también egoísta, porque nuestro destino va unido inexorablemente al del país. Sí, a lo largo de la mañana se ha hablado en varias ocasiones sobre la importancia de la inteligencia artificial, los efectos que puede tener. Hoy por hoy
en mi opinión, dentro del sector financiero lo que se está viendo es grandes inversiones multimillonarias, algún inicio de aplicación práctica del desarrollo, pero existe el temor, o al menos yo lo tengo, de que ello puede implicar, al menos a corto plazo o a medio plazo, recortes en el empleo. Bueno, yo creo que a corto plazo, desde luego no. La instalación de la inteligencia artificial, la adopción de la inteligencia artificial en una organización, lo que requiere es hacer todavía muchas más cosas. Nosotros no estamos viendo menos, sino más necesidad de poner más manos a la obra para cambiar, hacer una reingeniería de muchas de las cosas que hacemos para poder avanzar adecuadamente, ¿no? En el medio y largo plazo, pues tenemos que acabar de ver, desde luego, nos va a hacer ser más productivo a CaixaBank, al sector financiero y a toda la economía española, y esto lo necesitamos porque somos menos productivos. Para mí tenemos una oportunidad extraordinaria, digo, es una de las cosas que hemos avanzado menos respecto a la media europea, y estoy convencido que saldrán nuevas oportunidades en el futuro para reabsorber excedentes, ¿no? Como país tenemos en la década de los 30 el 25% de nuestra población ahora activa se va a jubilar, y por tanto que en un proceso de ganancia de productividad, pues no necesariamente esto va a suponer personas, dependiendo de la velocidad, personas en la calle, sino al revés, que esas menos personas que pasan a ser jubilados. Bueno, pero que pasarían en todo caso con o sin inteligencia artificial, porque cumplen lo que decía antes, que vamos a tener muchas más personas mayores respecto a la población en edad de trabajar. La inteligencia artificial nos va a permitir que esas personas que están en edad de trabajar puedan tener la productividad necesaria para seguir sosteniendo el conjunto de la población. Evidentemente, en determinados sectores y en determinadas personas habrá necesidades de ajuste. Y bueno, pues eso lo tendremos que gestionar. A mí me parece que es uno de los grandes temas a los que nos enfrentamos, pero no lo veo necesariamente malo. Es decir, puede ser más que malo necesario. ¿Serán los bancos españoles capaces de llevar a cabo todas esas inversiones tan importantes que se necesitan para adecuar la estructura financiera a la nueva realidad? ¿O habrá una creciente diferencia entre los bancos grandes con mayores capacidades de inversión y los más pequeños? Y por lo tanto, que pueda haber problemas en estos por quedarse atrás en la carrera. Yo llevo 35 años, algo más, en el mundo financiero, y desde el principio oí hablarlo de que los bancos pequeños empiezan a ser, están condenados porque la tecnología... Bueno, cada vez hay menos. Hay menos, también hay menos bancos grandes, porque algunos bancos grandes, pues evidentemente también han cometido errores. Yo creo que la escala para la tecnología es un factor positivo, sin duda, y por tanto, desde el punto de vista de adopción de inteligencia artificial, por escala, los bancos grandes tenemos una ventaja, sin duda, pero además de tener esa escala, aquí cuenta mucho la complejidad de las organizaciones. Cuanto más compleja es una organización, más difícil es transformarla a todos los efectos, y esto supone, los bancos pequeños a veces son más sencillos porque también depende de los modelos de negocio, y esto va por barrios, y después hay un tema de capacidad de adopción, de adaptación, que tiene mucho que ver con la cultura, con la dirección, con cómo se hagan las cosas, ¿no? Y por tanto no es solamente la escala la que va a dictar el éxito. Yo creo que habrá bancos pequeños y medianos que puedan hacer una transición. Es verdad que en ese aspecto de escala tendrán una desventaja a la hora de comprar tecnología, pero lo pueden compensar. Nosotros queremos ser grande y además sencillo, y creo que como Caixa pues que vamos a hacer las cosas, pero en fin, el tiempo lo dirá, vamos a hacer las cosas bien, quiero decir. Sí, el Fondo Monetario Internacional publicó la semana pasada un informe en el que alertaba de los peligros en cuanto a la vulnerabilidad del sistema financiero como consecuencia del desarrollo de la inteligencia artificial y el uso, digamos, malicioso de esa tecnología. ¿Cree que
esa percepción por parte del Fondo Monetario está justificada o es excesiva? Bueno, yo creo que está justificada, es lógico, y distintos supervisores, reguladores y estudiosos hace tiempo que vienen enfocando el mensaje sobre la necesidad de mejorar nuestras defensas como sector, como país, como economía y muy especialmente creo como personas, porque la ingeniería social en este momento es la primera vía de fraude y todos conocemos o hemos vivido casos de al menos intentos de fraude. Por tanto, el recordar que la inteligencia artificial es una herramienta poderosa que puede ser mal utilizada y por tanto quienes tenemos que proteger nuestros sistemas en todos los niveles de la economía, pues debemos tenerlo muy en cuenta. Me parece lógico, ¿no? En eso estamos desde hace tiempo y afortunadamente pues tenemos desde luego un sistema financiero robusto en ese aspecto, pero en los próximos años vamos a tener que seguir invirtiendo. Yo diría que como país en general, porque el sector financiero por su naturaleza es de los que más énfasis ha hecho en la ciberseguridad y bueno, ojalá toda la economía pues siga también por esa vía, todas las empresas grandes, pequeñas, medianas y por supuesto los particulares sigan por esa vía de tener un poco de obsesión por la ciberseguridad, que es un signo de estos tiempos, ¿no? Pues nos hemos quedado sin tiempo, nos han regalado 1 minuto y medio. Así que muchas gracias, señor Gortázar, y hasta la próxima. Muchísimas gracias, Alba. Gracias a todos.